Hello class. En la clase de hoy vamos a ver dos cosas. Primero vamos a ver un vocabulario relacionado a la familia, ¿sí? Algo nuevo. Y también vamos a ver en el tema de hoy, presente simple, cómo hacer preguntas con information questions. Por ejemplo, con qué, con dónde, por qué, etc. Pero primero vamos a empezar por esta parte que es Family Relationships. Vamos a ver un vocabulario de relaciones, de vocabulario de la familia, y lo voy a hacer a través de una pequeña situación, una pequeña historia. ¿Sí? Tenemos entonces en este caso aquí empezamos por Tomás. Thomas is this guy. Tomás tiene un hijo. He has a son that is Rick. So, and his father, Rick's father is Thomas. So, Thomas is the father of Rick and Rick is the son. Por acá tenemos a otra familia. Lucy, who is Lisa's mother. And Lisa is Lucy's daughter. Aquí tenemos la mamá, the mother, and we have the daughter. Entonces tenemos dos familias, ¿cierto? Bien. Entonces, este señor, en este caso en la situación, es soltero. He is a single person and she is a single person too. Yes, soltero, que en este caso sería single. Bien. Entonces, este señor, de una u otra manera, se conoce con Lucy. Thomas meets Lucy and they fall in love. Yes, they fall in love, my friends. Bien. Thomas and Lucy, they get together. And so we have here some vocabulary that maybe we don't know. Por ejemplo, profe, ¿cómo se diría entonces en ese caso la hermanastra, el hermanastro? Ahora que esta es la madrastra de él, que este es el padrastro de ella. Bien, vamos a ver. Entonces recuerden los nombres: Thomas, Rick, Lucy y Lisa. Bien, vamos a ver acá estos ejemplos. Entonces, en ese caso, Thomas is Lisa's stepfather. Tomás es el padrastro de Lisa. Lucy is Rick's stepmother. Lucy, entonces en este caso ahora vendría siendo la madrastra de Rick. Bien, Rick en este caso sería el hijastro de Lucy y Lisa sería la hijastra de Thomas. Entonces en este caso stepson, hijastro, y stepdaughter, hijastra. Bien, ahora iríamos acá. Rick, el chico, is Lisa's stepbrother. En este caso Rick es el hermanastro de Lisa, y en el cambio Lisa, la chica, is Rick's stepsister. Lisa es la hermanastra de Rick. Entonces tenemos stepfather, padrastro; stepmother, madrastra; stepson, hijastro; stepdaughter, hijastra; stepbrother, hermanastro; stepsister, hijastra. Bien, seguimos. Bien, entonces Thomas ya tenía a su hijo Rick, Lucy ya tenía a su hija Lisa, pero en este amorío que hubo aquí, esta gente tuvo unos hijos, ¿sí? En este caso, Clara y Brian. Bien, profe, ¿cómo se diría entonces medio hermano, cierto? Porque en este caso, Clara y Brian son los medios hermanos de Rick y Lisa. Bien, vamos acá a estos últimos ejemplos para ver cómo se diría eso. Entonces, Clara, la niña, is Rick's and Lisa's half sister. ¿Sí? En este caso, Clara es la medio hermana de Rick y de Lisa. Y en el otro caso, Brian is Rick's and Lisa's half brother. Half brother, ¿qué quiere decir? Medio hermano. Entonces, en este caso, Brian is the half brother of Rick and Lisa. Entonces, tendríamos ahí en el vocabulario half sister, medio hermana; half brother, medio hermano. Bien, en la segunda parte de la clase lo que vamos a ver son cómo hacer preguntas con information questions en present simple. En clases anteriores ya ustedes han visto presente simple, cómo se hace una oración en presente simple, qué reglas hay que tener en cuenta, oraciones afirmativas, oraciones negativas y preguntas sencillas, ¿sí? Preguntas de sí o no.
En el caso de hoy vamos a ver no las preguntas de sí o no, ya se las ustedes las vieron anteriormente, con do, con das, etcétera. Hoy van a ver information questions. Son preguntas que como tal buscan una información en específico, specific information. Por ejemplo, preguntas que pregunten por el qué. Por ejemplo, ¿qué haces todos los días? O ¿qué haces a diario? ¿Sí? Where. Nos preguntan dónde. Por ejemplo, dónde trabajas o dónde vives o dónde estudias. When. ¿Cuándo? ¿Sí? Por ejemplo, cuando vas al gimnasio o cuando sales con tus amigos, por ejemplo. Who, nos preguntan por quién, por una persona. Por ejemplo, ¿quién vive contigo? ¿A quién llamas tú tan seguido? Ahí nos preguntan por una persona. How often, qué tan a menudo. ¿Qué tan a menudo sales a pasear? ¿Qué tan a menudo ella va al gimnasio, por ejemplo? Y how many, que nos preguntan por cuántos o cuántas. Entonces ahí tendríamos what, qué, where, dónde, when, cuándo, who, quién, how often, qué tan a menudo, y how many, cuántos o cuántas. Listo. Ahora, ¿cómo se harían las preguntas de information questions? Bien. En general, la mayoría se forman con de la siguiente manera. Empezamos con la question word. Para los que se preguntan qué es una question word, fue lo que les expliqué anteriormente. What, where, when, who, how often. Esos son las question words, lo que uno le llama las WH. Listo, siempre empezamos con ellas. Después utilizamos el auxiliar do y das. Profe, ¿cómo se utiliza do y das? ¿Con cuáles se utiliza do y das? Eso ya ustedes lo vieron en el video anterior. Igualmente les recuerdo. Do lo utilizamos con los pronombres you, I, they y we. Profe, cuando estamos hablando de varias personas, do. Por ejemplo, where do Andrea and Carlos live? ¿Dónde viven Andrea y Carlos? Como estamos hablando de dos personas, utilizamos ahí do. Where do Andrea and Carlos live? Cuando utilizamos das, profe, cuando utilizamos das en este caso, lo utilizamos con he, she, it. He, she, it. Él, ella o eso. O también con un nombre de una persona. Sandra, Carlos, Juan. Cuando es una sola persona a la que se están refiriendo en una oración. Bien, vámonos con los ejemplos. Empezamos con el primero. What do you do? Miren que ahí siguen la question word what. Utilizamos el auxiliar do, el sujeto you y el verbo va en su forma base, en la forma normal. En este caso do. What do you do? ¿Qué haces tú? ¿Sí? Cuando a ti te preguntan por lo general what do you do, no te están preguntando qué es lo que estás haciendo en el momento, sino en general, a qué te dedicas o qué haces. Por ejemplo, si a mí me preguntaran, what do you do? I am a teacher. ¿Sí? Por lo general te preguntan es por tu profesión, a qué te dedicas. Segundo ejemplo, what does she like? Miren que aquí utilizamos does porque nos estamos refiriendo a ella. ¿Qué le gusta a ella? ¿Cierto? El verbo like, gustar. ¿Qué le gusta a ella? Bien, seguimos unos ejemplos por acá con where y sigue el mismo orden. La question word, el auxiliar do o das, el sujeto de la oración y el verbo normal. Recuerden esa parte. El verbo siempre va en su forma base, sin ninguna modificación. Where does Carlos live? ¿Dónde vive Carlos? Where does Carlos live? He lives in Barranquilla, he lives in Cartagena, he lives in Bogotá. Where do your friends study? En este caso utilizamos do. El sujeto de la oración son tus amigos. ¿Cierto? Se están refiriendo a varias personas, se están refiriendo a ellos. En este caso, your friends, tú lo puedes reemplazar por el pronombre they. Por eso quedaría, where do your friends study? ¿Dónde estudian tus amigos?
They study at Univac, they study at Santo Tomás, they study, etc. When, cuando. Por ejemplo, when does Daniela visit her family? Question word, auxiliar do das, el sujeto de la oración, el verbo en su forma normal. En este caso, en esta oración hay un complemento. When does Daniela visit her family? ¿Cuándo Daniela visita a su familia? Los fines de semana, on weekends, every Monday, every Saturday, no sé. When do they practice bass? ¿Cuándo ellos practican el bajo? Bien, son preguntas con when. Seguimos acá con who. Y por eso era que me refería al principio de esta parte, que la mayoría de las preguntas siguen el orden que les mostré al principio. La única excepción que hay es en el who, y ahorita lo vamos a ver. En este primer ejemplo sí sigue el orden normal. Question word, el auxiliar, el sujeto y el verbo normal. Verbo en su forma base. Who do you call very often? ¿A quién tú llamas tan de seguido o tan a menudo? I call my wife. Yo llamo a mi esposa. La excepción, el único que se formula la pregunta diferente es en este ejemplo. Y ahorita les digo la diferencia. Who lives in Montería? ¿Quién vive en Montería? Miren la respuesta. The teacher lives in Montería. Listo. En el primer ejemplo, who, al momento de preguntar por who, en este caso who actúa en la respuesta como el objeto de la oración. ¿Sí? Recuerden, cada oración afirmativa tiene sujeto, un verbo y un objeto, o alguien que recibe el verbo. Entonces, en este caso, cuando hacemos la pregunta así, en este orden, en el orden normal de las preguntas, es porque en la respuesta ese who, esa persona, ese quién por el que preguntan, es el objeto de la oración. Sujeto I, el verbo call y el objeto o el que recibe la oración, mi esposa. ¿Cuál es la excepción? La excepción es cuando who es el sujeto de la oración, ¿sí? Al momento de responder. Por ejemplo, ¿quién vive en Montería? La respuesta, the teacher. Miren que en ese caso esa persona es the teacher, es el sujeto de la oración, ¿sí? Por eso es que hay dos maneras de preguntar con who. Bien, en la primera es porque who es el objeto de la oración y en el segundo ejemplo es porque who es el sujeto de la oración. Otra cosa para anotar aquí con who, en el segundo ejemplo, es que el verbo sí viene con la S agregada. Entonces hay que colocarle el verbo ahí, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero preguntar ¿quién va a mi fiesta? Who goes to my party? Miren que en ese caso se le agregaría la E con la S. Seguimos. How often? ¿Qué tan a menudo? How often, la question word, auxiliar, sujeto, verbo en su forma base. ¿Qué tan a menudo él va al gimnasio? 2 times a week, 3 times a week, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana. Y la última, how many, ¿cuántos? ¿Sí? ¿Cuántos qué? En este ejemplo, ¿cuántos kilogramos? How many kilograms? ¿Cuántos kilogramos ella levanta? Verbo lift, levantar. ¿Cuántos kilogramos ella levanta en la prensa para piernas? ¿Sí? Levanta 80 kilos, levanta 100, levanta 300. Bien. Entonces, muchachos, ese sería cómo formular una pregunta utilizando question words. Recuerden la estructura para que se guíen. Siempre con una question word, el do o el das, el sujeto de la oración, verbo siempre en su forma base y el complemento. Recuerden, esta es la regla general. ¿Sí? La mayoría de las question words siguen esta regla, siguen este orden. Excepción fue el ejemplo que les di con who cuando funciona como un sujeto. Bien, muchachos, entonces eso sería todo
en el video de esta clase para explicarles la temática de esta semana. Espero que este video les vaya a servir para realizar las actividades y espero que les haya quedado claro. De igual manera, los invito a que si tienen alguna pregunta me la hagan, me escriban en el comentario aquí en el video, y también pueden obviamente consultar las páginas del libro que se las voy a dejar aquí en el video para que puedan consultar y profundizar un poco más en esta temática. Listo, muchachos, entonces nos vemos. See you later.